Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a empezar hoy con la unidad 13, que es una unidad que se refiere a cómo el Estado se desarrolla dentro de la actividad, podríamos decir, cómo interviene la actividad económica de diferentes maneras. Vamos a compartir pantalla. Les cuento que hoy hay juego, porque el que avisa no traiciona, entonces estén atentos para que después no se quejen, como nosotros somos muchos. Los que están en YouTube, buen día, también pueden jugar, porque ustedes saben que ponen quiz y todos van a entrar dentro del juego. Como somos muchos, nosotros los 10 primeros llevan puntos para el parcial. Así que a ponerse las pilas. Es cortito lo de hoy, así como a veces les digo, es pesado, es esto no es muy largo lo de hoy. Como ya venimos con unidades bastante cargadas de contenido, entonces dividimos la unidad 13 para que puedan estudiarla tranquilos. Y les comento ya sobre la unidad 14, que también está prevista para 2 días, que la unidad 14 la vamos a dividir. Un día vamos a dar solo teoría, y al otro día vamos a la segunda clase que corresponde, van a dar solo el práctico, porque el trabajo integrador que tenían que hacer lo vamos a hacer ya con el trabajo práctico de la unidad 14, si no tienen doble tarea, y ya en una sola tarea podemos integrar todos los contenidos de la asignatura, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con los servicios públicos. Como su nombre le indica, el servicio público tiene un destinatario específico que es, ¿quién les parece? A ver, lo iba a decir yo, pero me voy a callar. A ver, ¿quién les parece? ¿Quiénes son los destinatarios? Los ciudadanos. Nosotros. Los habitantes. Los habitantes, la sociedad, los ciudadanos, ¿no es cierto? Por eso son servicios públicos que son para todos, que van a ver que tienen características de generalidad. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero lo importante es que a través de los servicios públicos el Estado satisface necesidades y cumple con sus fines. Fíjense, todo servicio público, sea propio o impropio, que ahora vamos a ver a qué se refiere con esa distinción, consiste en una prestación obligatoria y concreta de naturaleza económico-social que satisface una necesidad básica y directa de los habitantes. Como ustedes bien lo dijeron, el destinatario del servicio público siempre es el ciudadano, el habitante, ¿sí? Por eso el fin básico del servicio público es el bien común. El servicio público es la prestación que realiza la administración en forma directa o indirecta con el fin de satisfacer necesidades de interés general. Son dos conceptos distintos. Si ustedes encuentran otro, no hay ningún problema. Obviamente que siempre que el concepto esté dentro de lo que son las características esenciales que revisten los servicios públicos. Vamos a ver cuáles son esas características. La primera es la regularidad. Y hay que tener cuidado con esta palabra, regularidad, porque uno asume. ¿Con qué identifican la palabra regularidad? ¿Sin leer o sin haber estudiado de qué se trata? Con constancia. Con constancia, exactamente, exactamente. Y puse justamente la característica de continuidad junto con la de regularidad acá en el mismo Power para que veamos que es una distinción, es diferente. Lo regular implica que es lo acorde al reglamento, a la ley, a las reglas que van a justamente normativizar el servicio público. Refiere a la prestación del servicio público de acuerdo con las reglas, ¿sí? A eso se refiere con regularidad. Por eso le digo que tengan en cuenta, sobre todo si ustedes van a rendir el teórico y les toca un multiple choice, es muy común que confundan regularidad con esto que decíamos que es sin interrupción o con continuidad, que es otro carácter diferente, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la continuidad, también hay que tener cuidado con este carácter de la continuidad. ¿Por qué? Porque hay que distinguir que el servicio público debe prestarse sin interrupciones. O sea, ¿qué significa esto? Implica que el servicio público debe ser prestado cada vez que se lo requiera, cada vez que aparezca la necesidad. Esto es, márquenselo a fuego esto.
Eso significa la continuidad. La continuidad es que el servicio debe prestarse cada vez que se lo requiera, cada vez que aparezca la necesidad de que se cumpla con ese servicio público. Por ejemplo, ustedes tienen clases en la facultad de marzo a diciembre. Enero y febrero, bueno, en febrero ya hay mesas, pero enero vamos a dejar. Enero no hay clases. Eso no significa que el servicio público se interrumpió. Eso significa que ese servicio público de educación tiene previsto por ley, es decir, por su reglamentación, que hay un periodo de receso. Entonces, por más que haya un periodo de receso, el servicio público no se interrumpe. Significa simplemente que según las normas que regulan ese servicio público, hay recesos, como pasa, por ejemplo, con el servicio de justicia. El servicio de justicia, si bien tiene, cuando hay feria judicial, siempre hay algún tribunal de turno que queda en feria, como si fuera una emergencia o para situaciones de emergencia. El servicio de justicia regular es desde el 1 de febrero hasta el más o menos 20 de diciembre. Después, en la provincia del Chaco, por ahí en la Nación es un poquito más, pero todo enero hay feria judicial, 15 días de julio hay feria judicial. No quiere decir que el servicio público de justicia esté interrumpido. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo protegemos la continuidad del servicio público? Por dos situaciones o por medio de dos vías. Por la posibilidad de que la administración pública proceda a la ejecución directa del servicio cuando ésta sea prestado por los particulares. Es decir, supongamos que ustedes vieron la clase pasada el contrato de concesión de servicios. Entonces, supongamos que el Estado hizo un contrato de concesión de servicio de transporte y resulta ser que la empresa de transporte quebró. No está más. Los dueños vaciaron los fondos y se fueron. ¿Qué debe hacer el Estado en ese caso? Proceder a la ejecución directa. Va a tener que contratar choferes de manera directa, va a tener que contratar o comprar las unidades, es decir, los colectivos, digamos, para poder prestar el servicio. Entonces, cuando el servicio es interrumpido por alguna razón, el Estado puede proceder, y estaba en manos de particulares, el Estado puede proceder a la ejecución directa de ese servicio. Otro mecanismo es a través de la reglamentación del derecho de huelga. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por ejemplo, el servicio de salud, si los médicos hacen huelga, ¿qué pasa? Nadie atiende. Exactamente, entonces hay una interrupción absoluta del servicio. Entonces, la reglamentación de cómo se debe llevar a cabo el derecho de huelga es un mecanismo que tiene el Estado para garantizar la ininterrupción de la prestación del servicio. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos caracteres que son diferentes, que uno refiere a cumplimiento de normas en la prestación, el otro refiere a la continuidad con la que se debe prestar, aunque teniendo en cuenta que continuidad significa la prestación cada vez que aparezca la necesidad o cada vez que se lo requiera, y que están en relación, porque justamente esta continuidad en sentido de que va a darse el servicio cada vez que se lo requiera, es conforme a las normas que van a reglamentar ese servicio público en particular. No es lo mismo el servicio público de justicia que el servicio público de salud, que el servicio público de seguridad. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta en YouTube a hacer? Por el momento ninguna. Bárbaro, bárbaro. Si querés, en cuanto hagas alguna pregunta, yo te solicito permiso y te la leo, para que no estés interrumpiendo, como quieran, en realidad. Bárbaro, bárbaro. Sí, a veces me sale naturalmente, ¿no? Dale, sí, escucho. ¿Puede volver a explicar el derecho a huelga, por favor? El derecho, sí, no es que expliqué en sí mismo el derecho de huelga, lo que expliqué es la reglamentación del derecho de huelga. Ya lo habíamos visto cuando vimos la unidad 4 y vimos derecho del trabajo, que la huelga puede ser lícita o ilícita. ¿Se acuerdan que para que sea lícita debía cumplir con ciertos requisitos establecidos en general en los convenios colectivos de trabajo? La huelga se decreta en general por los sindicatos.
antes de llegar a la huelga hay pasos que cumplir, como por ejemplo, se puede requerir una conciliación o un arbitraje obligatorios. Entonces, lo que establece o lo que prevé, digamos, el ordenamiento jurídico nuestro para garantizar la continuidad de los servicios públicos es una reglamentación específica del derecho de huelga en caso de los servicios públicos, sobre todo esenciales. Un ejemplo, si los médicos van a ir a huelga, siempre tiene que quedar una guardia. No puede todo el servicio quedar sin prestación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De Hay nada. una pregunta en YouTube de Cristina Méndez y pregunta si podrías explicar de nuevo el inciso A, la de ejecución directa. Perfecto. Muy bien. Es cuando el servicio público es prestado por particulares, porque el Estado les dio una concesión de ese servicio, decíamos, como por ejemplo, el servicio de transporte. Puede ser también, otro ejemplo, vamos, el servicio de recolección de residuos está tercerizado en la ciudad de Resistencia, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades está tercerizado. Es decir, hay una empresa que contrata a la municipalidad a través de la concesión del servicio para que recolecte la basura. Imagínense que los recolectores de basura van a huelga por días, o la empresa que prestaba el servicio de recolección quiebra por alguna razón y deja de prestar el servicio. ¿Qué debe hacer en ese momento el Estado? ¿Y prestar el servicio al Estado? ¿Para alguna alternativa para poder seguir brindando el servicio? Exactamente. ¿Cómo? Que debe hacerse cargo y funcionar como dueño de empresa. Exactamente, reasume el servicio y por eso se llama ejecución directa, lo presta directamente el Estado, cuando antes era prestado indirectamente a través del particular. Ok, yo sé que hay un delay con YouTube, así que cualquier cosa, si no me entendió, Cristina, vos decilo otra vez y yo lo vuelvo a explicar de otra manera. Dale, muchas gracias. Te aviso si preguntan algo. Bueno, igualdad o uniformidad del servicio se refiere tanto al acceso al servicio como al precio tasa que debe pagar el usuario o que perciba el prestatario, depende del lugar de donde se lo mire. Esto implica no solamente que todos tenemos acceso al servicio, sino que la tasa que pagamos debe ser igual. Pero igual, ¿en qué sentido? ¿Qué habíamos dicho nosotros cuando vimos la primera parte de la materia sobre el principio constitucional de igualdad? ¿Qué era la igualdad? Igualdad de normas con respecto a la igualdad de circunstancias. Exactamente, que igualdad ante, ¿sí? Que está protegido por el artículo 16, que nos basamos en el artículo 16, que somos todos iguales ante la ley. Que no podría darme el mismo servicio y pagar yo otro precio que otra persona. Así es, siempre y cuando haya las mismas circunstancias, como dijo, no sé quién habló primero, es ante las mismas circunstancias, la misma tarifa. Ahora, ustedes saben, por ejemplo, que hay una distinción entre lo que es una tarifa comercial de lo que es una tarifa de casa de familia en los teléfonos, por ejemplo. Entonces, pueden haber distinciones, pero porque las circunstancias son distintas. Pero ante las mismas circunstancias tiene que haber iguales condiciones. En cuanto a la obligatoriedad, acá podemos ver la obligatoriedad de dos puntos de vista. Es obligatorio tanto para el Estado o para la administración, como hay veces que es obligatorio para los usuarios, ¿sí? La configuración del régimen jurídico del servicio público quedaría desprovista de sentido si no se asegura la prestación efectiva del mismo y la consecuente satisfacción de necesidades colectivas, ¿sí? Implica el derecho de los usuarios de reclamar ante quien los prestan de que ese servicio sea efectivamente prestado. Ahora bien, en este enfoque que está en la Filmina, falta, y agréguenlo porque es importante, el enfoque de que a veces el servicio público es obligatorio para los ciudadanos. Por ejemplo, el servicio de educación es obligatorio por Constitución Nacional, la escuela primaria, por la Ley de Educación
que nosotros vimos ya en la unidad 4, el colegio secundario, ¿sí? Entonces, ahí es obligatorio tanto para el usuario como para el Estado. Para el Estado es obligatorio prestarlo, para el usuario es obligatorio tomarlo. Vamos a ver que hay otros servicios públicos que son facultativos, es decir, que podemos nosotros elegir prestarlos o no, y que tomarlo o no, y que puede el Estado elegir prestarlos o no. La generalidad, el servicio puede ser exigido y usado por todos los habitantes sin exclusión alguna, ¿sí? El principio de generalidad, obviamente, que está íntimamente relacionado con el principio de uniformidad o igualdad, ¿sí? Porque acuérdense que siempre el servicio público tiene un interés, tiene el fin de satisfacer intereses generales de la comunidad. Calidad y eficiencia, el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el artículo, la norma madre, la norma base, porque acuérdense que la Constitución es ¿qué? La ley suprema. La base de... Exactamente, ley suprema y base de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, si nosotros queremos saber básicamente cuáles son nuestros derechos como usuarios, artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que establece que, así como también el 75, inciso 19, que el servicio debe ser prestado con calidad y eficiencia. No es me saco de encima este problema y que haya colectivos. Me saco de encima este problema y que haya luz a veces. Me saco de encima este problema y que haya algún médico atendiendo. No, el servicio tiene que ser eficiente, ¿sí? Tiene que ser, tiene que ayudar a que la calidad de vida de las personas sea digna, sea lo mejor posible. Ese es el sentido verdadero que tiene el servicio público. En cuanto a la subsidiariedad, fíjense, la empresa prestataria del servicio es la sucesora del Estado en la gestión. Si la necesidad pública no es satisfecha por la empresa particular encargada de prestar el servicio, el usuario tiene derecho a exigir al Estado esa prestación. El principio de subsidiariedad tiene relación con lo que hablábamos acá, con el inciso A, que es cuando el Estado tiene que a veces tomar la ejecución directa en la prestación de algún servicio. ¿Por qué? Porque el Estado va a ser siempre, siempre, siempre el titular de la prestación de servicios públicos esenciales. Esos servicios públicos, por más que a veces delegue que sean prestados por particulares, el titular es siempre el Estado. Al ser siempre el Estado titular, lo que puede y debe hacer es subsidiariamente prestar cuando el particular no cumple con la prestación, o reasumir la prestación cuando el particular lo cumple deficientemente. Ustedes vieron un ejemplo, que era el de Aerolíneas Argentinas, que yo creo que se los di la clase pasada también, que no es una cuestión simplemente de que, como les decía, no se presta el servicio, porque aviones había, sino que el servicio tiene que ser prestado con calidad y eficiencia. Los aviones deben salir a tiempo, no deben haber demoras, los aviones tienen que estar con buen mantenimiento, que esa era una de las cuestiones que había sucedido. No habían realizado en ese momento, la empresa española no había realizado el mantenimiento de los aviones con los que se volaba en ese momento, ¿sí? Habían sacado la plata y no habían reinvertido. Bueno. Antes de pasar a la clasificación, entonces, voy a consultar si hay alguna duda. ¿Sigo? Me parece que sí. Me siga. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar entonces con la clasificación de los servicios públicos. Según el titular de la prestación, ojo acá chicos, porque la palabra titular es la clave. Según el titular de la prestación, el servicio puede ser propio o impropio. El servicio público es propio cuando es prestado por el Estado, cuando el titular es el Estado, y lo presta directamente o indirectamente a través de un concesionario. ¿Sí? El Estado lo puede prestar directamente, como por ejemplo el servicio de salud, que lo presta directamente, o lo puede prestar indirectamente, como les decía hoy, a través de una empresa concesionada, como es el servicio de recolección de basura.
El impropio es el prestado por personas privadas de acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la administración pública. En el ejemplo tienen los taxis, ¿sí? Es personas privadas que dan un servicio público, pero que su actividad está específicamente reglamentada por normas de la administración pública o por normas de derecho público. Teniendo en cuenta la forma en que se presta el servicio, decíamos, puede ser prestado directamente por el Estado, ¿sí? O puede ser prestado a través de empresas concesionarias. Acá tenemos, vení, saluda a los chicos, vení. Estoy en otro lugar hoy, entonces estoy con mi perrito. Entonces, puede ser prestado, por ejemplo, a través de empresas concesionales. Decía, acá está el ejemplo de las empresas de colectivo y este es el ejemplo de la prestación del servicio de salud. Por el Estado directamente o bien por las empresas. Cuando lo presta el Estado, acuérdense que puede ser prestado por órganos de la administración central o por entes descentralizados, autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, como hemos visto anteriormente en la unidad 11. Sí. ¿Puede ir un poco más despacio, por favor? Voy un poco más despacio. Espérenme un ratito. Ahí volví. Bueno, según la jurisdicción al territorio, el servicio público puede ser nacional o federal, provincial o municipal. Según la exigibilidad o necesidad de la prestación, esto es lo que les explicaba hoy, el servicio puede ser obligatorio o facultativo. Y recuerden que esta clasificación de obligatorio o facultativo siempre la tienen que mirar desde las dos perspectivas. Supongamos que este es el Estado y este es el usuario, ¿sí? Entonces, puede ser obligatorio de prestar para el Estado, pero también obligatorio de recibirlo por el particular, como por ejemplo la escuela primaria, que es el ejemplo que tienen en la fotito. Y facultativo, puede decidir el Estado prestarlo o no, porque hay determinados servicios públicos que el Estado puede decidir no prestar. Por ejemplo, ayer le decía a los chicos de la tarde, Chile no tiene universidades gratuitas, por ejemplo. Decidió no prestar el Estado el servicio público de manera gratuita, por ejemplo. O supongamos ahora, por ejemplo, el servicio telefónico, obviamente que está privatizado porque lo tienen empresas privadas, pero el Estado puede elegir no prestar el servicio de telecomunicaciones. Esos son facultativos. En cambio, en servicios públicos que el Estado no puede decir lo presto o no lo presto. No puede no prestar el servicio de justicia, porque imagínense que es un servicio que viene directamente de una imposición constitucional. No puede dejar de prestar el servicio de seguridad. No puede dejar de prestar un servicio básico de salud, a pesar de que hay estados que tienen absolutamente privatizada la salud, no es como nosotros que tenemos gratuita, ¿sí? Entonces, recuerden que estas características, esta clasificación de obligatorios y facultativos, siempre la tienen que ver desde las dos perspectivas, desde la perspectiva del Estado y desde la perspectiva del usuario. Desde el punto de vista económico, los servicios pueden ser gratuitos o tarifados. En cuanto a los gratuitos, en general van a haber una coincidencia entre el servicio gratuito con que es un servicio uti universi. ¿Qué quiere decir uti universi? Que es un servicio indiscriminado, que es prestado para la población en general, como por ejemplo lo es el servicio de salud. No dice el servicio de salud que le corresponda a tal o cual persona. Cualquier ciudadano puede ir y solicitar que lo atiendan en un hospital público. En cambio, el tarifado es un servicio que en general coincide con lo que se denomina servicio uti singuli, es decir, donde se puede distinguir e identificar individualmente al usuario, porque éste tiene que pagar para poder utilizar ese servicio una cierta tarifa, como por ejemplo la tasa de justicia, ¿sí? Aquel ciudadano, hay servicio de justicia gratuito también, pero en general
la regla es que el servicio de justicia no es gratuito, ¿sí? Salvo para el caso de los trabajadores, que eso sí es siempre gratuito. Para el resto, cuando uno inicia un juicio, debe pagar una tasa de justicia. Y acá viene la distinción en UTI Universi, ¿sí? Son servicios colectivos que benefician a toda la población y que es indiscriminado, o sea, no se sabe quién lo va a usar, porque es para todos por igual. En cambio, el UTI Singuli, decíamos, es donde el beneficiario está perfectamente identificado e individualizado, como sucede, les decía en la filmina anterior, con el servicio de justicia, pero también sucede lo mismo con el servicio de electricidad, de gas, de agua, donde el usuario no solamente está perfectamente identificado, sino que debe abonar la tarifa. Por eso, estas dos clasificaciones están muy relacionadas. Bueno, según su importancia o necesidad de la prestación, tenemos servicios públicos esenciales y no esenciales. Este es un tema muy debatido, chicos. Porque lo esencial o no esencial... Ari, ¿sí? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que continúes? ¿Cómo no? Te pregunta Romina en YouTube, profe, ¿el servicio de salud pública sería obligatorio para el Estado y facultativo para el usuario? ¿El servicio de salud pública? Sí, el servicio de salud pública. Sí, porque el usuario puede optar por el servicio de salud privada, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. ¿Y otro ejemplo obligatorio? Y bueno, antes era el servicio, bueno, votar, si lo tomábamos como un servicio, pero antes era obligatorio el servicio, la colimba me sale. Militar. Servicio militar. Gracias, no me salía. El servicio militar antes era obligatorio, ¿sí? A partir de los 18 años era obligatorio. Y bueno, después de un caso muy significativo, que no me está saliendo el nombre del soldado que falleció, no sé si alguien se acuerda, cambió eso y se sacó. ¿Carrasco no era? Carrasco. Sí. Ese fue Sebastián. Sebastián es mi apuntador siempre. Claro, ese era otro obligatorio. Bueno, en cuanto a la esencialidad o no, les decía que es un tema muy debatido porque depende en general de la política, la filosofía y la cultura de una sociedad en determinar qué es esencial o no. Básicamente hay servicios públicos que no podemos negar que son esenciales, como les decía hoy, como son la seguridad o la justicia o la seguridad, la justicia o el servicio de salud. Sin embargo, hay otros servicios que se consideran no esenciales, como por ejemplo las telecomunicaciones, como por ejemplo la educación, pero depende del desarrollo cultural que tenga un país, la educación sí va a ser un servicio público esencial. Entonces, la clasificación en sí misma es difícil de determinar. Por ahí hay autores que sostienen que se puede ver, según el PBI de una nación, cuánto de ese PBI lo destinan a un servicio y ahí podemos determinar si puede llegar a ser esencial o no. No hay una distinción específica. Bueno, según la regularidad de la prestación, pueden ser permanentes o esporádicos. ¿Esto con qué se relaciona? Con la continuidad. Exactamente, con la característica de continuidad, ¿sí? El permanente son los prestados de manera regular y continua. ¿Qué era continua? Sin cortes. Es siempre que la persona lo necesite. Siempre que la necesidad lo requiera, ¿sí? No sin cortes, porque podían haber cortes físicos, como por ejemplo decíamos, la justicia tiene su feria judicial, nosotros tenemos nuestras vacaciones, nuestros recesos de verano y de invierno, ¿sí? Y los esporádicos son los que eventualmente funcionan, no hay justamente esa característica de continuidad, sino que aparecen ante una necesidad específica, colectiva, pero que es transitoria. Como por ejemplo el servicio de vacunación, por ejemplo ahora el servicio de hisopado. Imagínense que antes ni existía el hisopado por el COVID, y sin embargo es un servicio público que en este momento es necesario. Muy bien.
Pasamos a los sistemas de prestación, terminamos con la clasificación. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe. Gracias. Recuerden que yo no veo el chat que ustedes escriben, así que me quedo sola acá ante el vacío y el silencio si no me activan algún micrófono. Bueno, sistema de prestación directa, ¿quién lo presta? Ya lo vimos esto. El Estado. El Estado puede ser el ente central o pueden ser los entes descentralizados, pueden ser empresas, pueden ser sociedades del Estado. Y cuando es indirecta, ¿quién lo presta? Una concesión Particular. Exactamente. En general, el contrato por el que se le da la gestión a un particular es el contrato de concesión. Podría ser un contrato de permiso, que lo vamos a ver al finalizar esta unidad, o podría ser hasta una locación, digamos, pero en general la figura jurídica que se utiliza es la concesión de servicios públicos. Bueno, nacionalización de los servicios públicos. El Estado puede crear servicios públicos. Una vez creados, o sea, el Estado puede primero crear un servicio público, o sea, este servicio público es del Estado, entonces se dice que este servicio público está nacionalizado. ¿Por qué? Porque lo creó el Estado. Una vez creado, puede llegar a privatizar ese servicio público. ¿Qué significa privatizar el servicio público? Que pasa a manos de particulares. Pasa a manos de particulares, La exactamente. administración del servicio. No. Cuando el Estado privatiza, no está dando un contrato de concesión. Cuando el Estado privatiza el servicio público, ese servicio público pasa a manos de particulares. Profe, ¿y ese servicio puede ser arancelado, sería también? Claro, es arancelado. Imagínate que el privado lo compra para ganar plata. Bueno, supongamos que el privado, lo que pasa es que la titularidad, ¿a quién le corresponde siempre? Al Estado. El Estado. Al Estado. ¿Por qué? Porque como es un servicio público, si bien privatiza la prestación, el Estado siempre tiene la titularidad de ese servicio. Y si ese servicio no se está prestando acorde a lo que determina, a ver, las chicas que me saquen de duda, ¿la privatización se puede hacer a través de contratos de concesión también, chicas? Yo entiendo que no, Karine. Pero... Yo también entiendo que no. No, porque vieron que por ahí, yo también entendía que no, o sea, somos tres, pero bueno, era por si acaso. Bueno, la cuestión Lo es busco si querés para confirmar, pero me parece que no. Dale. Cuando el Estado ve que ese ente privado que asumió la prestación del servicio no está cumpliendo el servicio acorde a lo que determina la reglamentación, puede volver a reasumir, acá vamos a poner una N porque era nacionalización, puede volver a reasumir ese servicio, entonces estamos ante un proceso de estatización. ¿Se entiende esto? Pero es una pregunta. Cuando yo leí esto no había entendido algo. Entonces, la nacionalización es la creación y la estatización es cuando pasa a mano del particular, ¿o cómo es? Mirá, acá te contestó la del Estado, sí te entendí. La nacionalización es la creación del servicio público por el Estado. La estatización es el paso del servicio público a la órbita estatal. Si ustedes googlean esto, se van a encontrar con, con toda la filosofía política en Google. ¿Por qué? Porque hay muchas posturas. Dicen que la palabra estatización se puso de moda durante la era del kirchnerismo, porque el kirchnerismo quería estatizar todos los servicios, que en realidad nacionalización y estatización son lo mismo. Yo les digo honestamente, estos vocablos yo los saqué de los autores que vamos, leyendo y... Sí. Primero se daría la nacionalización, después vamos a suponer que el Estado pasa a particulares la privatización y si vuelve al Estado la estatización.
Sí, no todos surgen así, ¿eh? No todo es obligación. Puede ser que haya un servicio público que originariamente nació privado y el Estado por alguna razón lo estatiza, ¿sí? Ahora lo vemos. Puede pasar eso también, ¿sí? Entonces, privatización no es lo mismo que concesión, porque a veces se habla, por ejemplo, el agua está privatizada o el agua está concesionada. Se suele escuchar a veces que está mal, entonces ese término. Mirá, las tres profesoras entendemos que es diferente. Una cosa es privatizar el servicio y que el servicio pase a manos de particulares y siempre el titular es el Estado y siempre tiene el poder de control sobre esos servicios, porque recuerden ustedes que el Estado siempre tiene prerrogativas de poder público, que es diferente a conceder nomás el uso de ese servicio, no es el uso, conceder la explotación de ese servicio. Pero ahí Selene estaba googleando, así que seguro que ya nos va a informar. Están haciendo preguntas, profe, en el chat. A ver, léeme, Pablo. Ahí va. Dice, Juan Pablo Blanco pregunta, profe, ¿pero cuándo, por qué el Estado decide privatizar? Ajá. ¿Se acuerdan? Cuando el Estado tiene discrecionalidad, ¿cuáles eran las razones por las cuales podía decidir? Oportunidad, mérito, no hay otra respuesta. En la época de Menem, que fue cuando se privatizaron los servicios públicos, pero de manera masiva, fue parte de lo que, no me acuerdo el número de las leyes, chicos, pero si googlean también ustedes la van a encontrar, fue parte de una reforma integral del Estado, inclusive, bueno, él pone la paridad del 1 al 1 y qué sé yo, lo decide porque creyó que la prestación por parte del Estado era deficiente y que era un gasto innecesario. Parte de por eso les digo, parte de una concepción filopolítica, de filosofía política, o sea, de qué lugar yo miro el mundo. Y ustedes saben que hay agrupaciones políticas que tienen una mirada más social, agrupaciones políticas que tienen una mirada más neoliberal. Entonces, depende de la mirada que se tenga la decisión política que van a tomar. Y ustedes lo van a poder ver eso estudiando un poquito. ¿Ustedes ya tuvieron, no porque están en segundo, historia económica? No, del plan bien. No, profe. Bueno, ahí van a poder ver esto que yo les estoy contando, justamente. Igual, la ley de reforma del Estado, profe, la 23696. La ley de reforma del Estado. Sí, fue una reforma integral donde ahí entraron las privatizaciones. Bueno, ahí está justamente. Hay más preguntas, profe. Bueno, a ver, Pablo. Dice, María Paula Fonseca dice, profe, ¿se estatizarían lo de titularidad impropia, digamos? Ay, ayer preguntaron lo mismo. No, no se puede privatizar lo de titularidad impropia porque el impropio ya es privado. Se podría estatizar, pero no privatizar. Chicas, acá está la respuesta. Yo me olvido hasta de lo que escribo, les juro. Las privatizaciones abarcan un proceso muy heterogéneo de acciones que implican la transferencia de la prestación de los servicios públicos al sector privado. Pablo, ya te escucho, sé que hay más preguntas. Ese traspaso se puede realizar a través de venta de acciones, venta de activos, contratos de asociación y hasta concesiones. En general, las privatizaciones se dan a través de la venta de acciones y ventas de activos. Esa es la realidad. Ahí está. Ahora ni me acuerdo lo que yo misma preparo. Sabía que no era igual, pero ahí estaba la duda. Pablo, a ver qué otras preguntas hay. Dice, Diego Pinat dice, la estatización tiene que ver con la expropiación. A veces puede ser una figura a través de la cual se estatiza. No siempre se estatiza a través de la expropiación, pero está muy bien la relación. Sí, sí, sí. Y eso nomás, profe, ya está. Bueno. Bueno, entonces quedó claro, Seba, creo que vos me preguntaste, quedó claro que la privatización... No quedó claro. La privatización del servicio implica que se traslada al particular, como les decía, hay un traspaso de ese servicio al particular. Ese traspaso se puede hacer a través de venta de acciones de la empresa, venta de activos de la empresa, a través de contratos de asociación, donde ustedes saben que el Estado puede realizar sociedades con empresas
privadas y el Estado puede quedar con una parte minoritaria y la empresa privada con la parte mayoritaria. Y a través de concesiones, es decir, que se puede llegar a privatizar a través de una concesión, no es lo común. Lo común es que la privatización se da a través de la venta de activos, de acciones de las empresas del Estado. ¿Eso es porque la concesión lleva un tiempo determinado, profe? O sea, ¿se lo traslada por un tiempo determinado, no? Eso, y porque el régimen de la concesión es diferente. Ah, Por todas las prerrogativas y las obligaciones que tiene el Estado en un régimen de concesión. ¿Sí? Bueno, la privatización de los servicios públicos obviamente que modifica la situación en relación al usuario y a quien presta el servicio. No se tocan cuestiones de eficiencia, derecho a la información y demás, pero ya la relación del usuario ya no es usuario-Estado, sino que es relación usuario-particular. Y ahí viene también el sistema de que el usuario ante privatización de servicios públicos queda muy debilitado, porque en definitiva el Estado siempre en determinadas prestaciones específicas es más contenedor y es más asegurador de que si el particular no tiene plata lo va a prestar igual, de que si necesita un subsidio se lo va a dar. En cambio con la empresa privada es como cualquier empresa, o sea, no tenés plata, no podés recibir la prestación. ¿Sí? Entonces varía un poco el estatus jurídico que va a tener ahí el usuario o consumidor. Muy bien, esta es la evolución de las prestaciones de servicio público. Le hicieron una pregunta, profe. Disculpe. A ver, dale. Lord Castro dice, ¿al privatizar es regulado por el derecho público o privado? No, al privatizar es regulado. ¿Se acuerdan que decíamos que en los contratos hay veces que podían haber contratos, los contratos de derecho administrativo tenían mucho del régimen de público, pero había un pedacito que podía abarcar el régimen de derecho privado? Y que en los contratos de derecho privado había mucho del derecho privado, pero que quedaba un sesgo que podía llegar a ser regulado por el derecho público. En el caso de las privatizaciones, la mayor parte está regulada, sobre todo la relación entre la empresa y el usuario, por el derecho privado. Ahora bien, entre la empresa privada que quedó a cargo del servicio y el Estado, hay un régimen de derecho público. Sí, gracias, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Flor, ¿vos querías preguntar algo recién? No, profe, le dije gracias nomás que me había contestado. Ah, buenísimo, perfecto. ¿Puedo leer una pregunta de YouTube? Dale. Preguntan qué es el neoliberalismo. Y hay otra pregunta más que te puedo hacer si querés a continuación, pero... ¿En serio que me preguntan qué es? No. Les juro que lo van a estudiar en Google y lo estudian en Historia Económica. Porque primero me voy a ir de servicios y necesito terminar. Y segundo, no sé si me corresponde a mí explicar qué es el neoliberalismo. Pero son posturas políticas, económicas, hasta sociales, de cómo ver el mundo, digamos. En general, te vas a encontrar en el liberalismo y en el neoliberalismo con posturas como dejar hacer, como la meritocracia, como que el que trabaja es el que merece, cada uno es dueño de lo suyo y la propiedad privada tiene un valor casi absoluto. Bueno, son varias las posturas que te vas a encontrar en el neoliberalismo. Te agradecería que por ahí lo hables con tu profe de economía, de historia económica, y que lo googlees un poquito, porque además debo confesar que yo tengo una postura y no me puedo... A ver, soy un ser humano y me cuesta mucho porque tengo la obligación de no manifestarles a ustedes cuál es mi postura política. Pero me cuesta mucho a veces hablar porque soy persona, entonces no quiero meterme donde yo sé que no corresponde. Ahí está, me voy a quedar ahí nomás. Voy con esto. ¿Hay alguna otra pregunta que sea de la materia? Hay una más. Dice, ¿qué ocurriría en el caso de que el particular que adquirió el servicio público incumple el reglamento y el Estado tiene que asumir nuevamente, pero no tiene fondos para adquirir la empresa? O tiene gastos más importantes que realizar y no puede dirigir sus fondos a eso. O sea, entiendo a la rescatar.
¿no? No sé si eso se quiere preguntar Cristina, pero entiendo que a eso se refiere. Sí, lo vimos en la clase pasada cuando vimos formas de extinción de los contratos. El Estado puede rescindir unilateralmente. Había un cuadrito que les había hecho, ¿se acuerdan de cuándo correspondía indemnizar o no al particular? Remitite a ese cuadro donde están las formas en que se extinguen los contratos. Tenés la rescisión bilateral, la rescisión unilateral, ¿sí? El rescate. Había también la figura de la caducidad. Es la forma en que el Estado puede reasumir. Hay veces que, por ejemplo, en la rescisión unilateral, hace la rescisión unilateral, o en el rescate, por ejemplo, determina el rescate por cuestiones de oportunidad, mérito, conveniencia, y lo tiene que hacer, como dijo uno de sus compañeros, a través de una expropiación. ¿Sí? Pero, profe, puede ser que se expropie y el Estado lo pase a otra empresa, ¿o no? Y me parece, no sé, yo no escuché casos de que suceda de esa manera, de que lo expropie y lo pase a otra empresa. No. Digo, en el caso que, como dice la compañera, que no esté dentro de las prioridades del Estado, prestar automáticamente ese servicio. Si no está entre las prioridades del Estado, y podría, pero no creo que lo expropie en todo caso, porque la expropiación tiene todo un proceso que ya lo vamos a ver la clase que viene. La forma en que puede rescindir el contrato son varias. En todo caso, sí, podrá rescindir el contrato y adjudicárselo a otra empresa privada. Puede pasar eso sí. Pero si lo expropia como figura de la expropiación, yo no veo que mediante una expropiación después lo pase a otro particular. ¿Cómo les interesó este tema? Me gusta mucho. Pensé que no le iban a dar tanta bolilla. Bueno, ¿sigo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta evolución en la prestación de los servicios públicos no entra en el examen, no es algo que se les va a preguntar, solamente lo pusimos, primero porque me lo pasó la profe Yeleni y me pareció súper interesante que ustedes vean cómo fue la evolución. Este es el PDF que me pasaste hace la otra vez cuando yo había preguntado. Me pareció muy interesante que vean la evolución que tuvimos en nuestro país, fíjense, entre 1943. Es más, si ustedes después relacionan las épocas, qué tipo de gobiernos tuvimos en estas épocas y el tipo de situación, o sea, si ustedes relacionan tipo de gobierno acá y tipo de medidas tomadas acá, van a ver que cuando se tiene determinada mirada, se toman determinadas medidas. Entre 1943 y 1965 hubo un importante crecimiento del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado intervino mucho en lo que era la actividad económica y empresarial, y se crean un montón de empresas, ¿sí? Desde 1955 a 1983 se produce lo contrario, la liquidación y privatización de varias empresas creadas en el marco de, esto se llama industrialización por sustitución de importaciones, eso era el ISI, ¿sí? No obstante, también se empezaron a crear otras nuevas, como por ejemplo la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, ¿sí? Como Austral Líneas Aéreas, etc. En los 90 se produce un proceso de alta privatización de empresas. Fíjense, el proceso privatizador desplazó al Estado del centro de la actividad económica y pasan esas empresas a manos privadas. Esto sí, yo les puedo asegurar que fue a través de venta de acciones. YPF, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Hidronor, entre otras, estas son las más conocidas. A partir del año 2003, como les decía, depende de lo que pasa acá, cambia la matriz económica y productiva, el Estado reasume otra vez su rol central en el promotor del desarrollo sustentable de la nación, y el presidente Kirchner asume en el 2003 con 44 empresas públicas, entre las cuales estaban la Casa de la Moneda, la Lotería Nacional, etcétera, y después de que asume, empieza un proceso de estatización
de determinadas empresas y recuperación de la prestación a través del Estado. Las más conocidas, que creo que la vieron en la clase de empresas del Estado, son YPF, Correo Argentino, ¿sí? Donde el Estado reasumió la prestación de los servicios. Es para que tengan un panorama nomás, esto no se les va a preguntar. Bueno, ¿cuándo hay gestión mixta? La gestión se da mixta cuando tanto el Estado como el ente privado van a proceder a la prestación de ese servicio. En ese listado de empresas que me facilitó la profe Ayelén, encontré solamente Eudeva como empresa de economía mixta, a nivel nacional estoy hablando. Eudeva es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Justamente es una editorial que se dedica a la publicación más que nada de libros científicos, de obras científicas, académicas, ¿sí? Y esta prestación, fíjense que acá la gestión mixta se logró a través de un contrato societario, ¿sí? ¿Cuál sociedad es la que se creó? Una sociedad de economía mixta. Muy bien. En cuanto a la creación, ¿alguna pregunta o seguimos? Seguimos. Se entiende todo. ¿Se entiende? Bueno, les agradezco que me cuenten, o si no me siento solita acá, ya les dije. Alguna vez les voy a filmar lo que yo veo. Por ley del Congreso se puede... Profe, ¿una SAPEM también se considera como empresa del Estado o no? ¿Una qué? Una SAPEM, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Ah, sí, sí, claro, ustedes que son todos contadores, licenciados y demás, SAPEM. Sí, también. También. Bueno, entonces, ¿cómo se crean los servicios públicos? Relacionen esta filmina con la filmina que sigue. Los servicios públicos se pueden crear por ley del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo. Claro que, ¿quién establece qué servicios públicos se deben crear por ley? ¿Qué les parece? Algo que va a afectar a toda la población, que va a ser el único. Exactamente. Por ejemplo, bueno, pero eso es otro. Yo pregunté, ¿quién determina que los servicios públicos se deben determinar por ley? ¿Qué les parece? La Constitución, profe. La Constitución Nacional, ¿sí? Hay servicios públicos que deben estar creados por ley. En parte, exclusivamente en el caso de establecer monopolios o privilegios, eso, lo de los monopolios o privilegios está establecido en la ley de monopolios, ¿sí? No en la Constitución. Pero en la Constitución está establecido que hay ciertos servicios públicos como correos, como ferrocarriles, o que es transporte interprovincial, o como, por ejemplo, universidades, que sí o sí tienen que estar creadas por el Congreso de la Nación. Entonces, eso nos indica dos cosas. Primero, que ferrocarriles, correos, universidades, bancos, solo pueden ser creados por ley del Congreso, lo que implica que ¿quién va a tener solamente competencia para crearlos? El Congreso. Entonces, si solamente el Congreso es el que tiene competencia, es el Poder Legislativo, pero entonces lo va a poder crear la Nación, la provincia o el municipio. La nación. Exactamente. Entonces, estos servicios públicos que determina la propia Constitución, que solo pueden ser creados por ley del Congreso Nacional, establece al mismo tiempo la competencia federal o nacional de esos servicios públicos. Los servicios públicos también pueden ser creados por decretos del Poder Ejecutivo, nacional o provincial. Hay servicios públicos que también pueden ser creados por los municipios. El municipio es el ente más cercano a la población. Entonces, es el ente por excelencia que puede brindar servicios públicos, como por ejemplo el servicio de barrio de limpieza, como por ejemplo el servicio de iluminación, como por ejemplo la recolección de residuos, ¿sí? La provincia también puede crear servicios públicos porque es la que tiene que satisfacer necesidades de interés general. Entonces el ente provincial también está
facultado para crear servicios públicos. Y la nación tiene competencia también para la creación de servicios públicos y una competencia específica determinada por ley para la creación de determinados servicios. Entonces, no es que hay alguien que tiene la competencia exclusiva. En realidad son los 3 órdenes que pueden crear servicios, salvo las excepciones determinadas en la Constitución Nacional que vimos que son ferrocarriles, correos, también universidades, también bancos. En cuanto a quién modifica o suprime el servicio, les hice este cuadrito. Si el servicio fue creado por ley, es modificado por ley. Si fue creado por decreto, es modificado por decreto. Si el servicio público fue creado por ley, se suprime por ley. Si fue creado por decreto, se suprime por decreto. No hay mucha, ¿cómo es? No es muy difícil de poder comprender. Lo crea la ley, lo modifica la ley, lo suprime la ley. Lo crea el decreto, lo modifica el decreto, lo suprime el decreto. Muy bien, vamos a pasar ya a la posición jurídica de los usuarios. Así que pregunto nuevamente, ¿alguna consulta? No, profe. Muy bien. Nada en YouTube tampoco. Muy bien. ¿Cómo van en YouTube? ¿Van participando o están calladitos? Sí, participan. Participan bueno. algo, pero no por el momento. Les pregunto cada tanto si van bien y me dicen que sí, así que entiendo que van bien. Para no abandonarlos. Bueno, lo que vamos a ver ahora, chicos, ustedes ya lo vieron, porque ustedes tienen 2 unidades sobre contratos de consumo en fundamentos de derecho civil y comercial. Como les dijimos en la unidad 4, cuando vimos también derechos de tercera generación, que estaban los derechos del consumidor y usuario, es un pantallazo lo que vamos a ver teniendo en cuenta que existen normas de derecho público que hay que tener en cuenta. Básicamente, el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, que ustedes ya lo conocen, establece a qué considera la ley consumidor-usuario y dice que es la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social, ¿sí? Obviamente que un padre de familia que adquiere el servicio público de electricidad no lo usa solamente para él, es para toda la casa, o el servicio público de internet, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona adquiere un servicio público, sí, lo puede hacer en beneficio propio, beneficio de grupo familiar, o también puede ser en beneficio de un grupo social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Esa es una perspectiva que tiene la ley, que tiene que ver más que nada con la responsabilidad que después va a asumir quien presta el servicio, porque dice que queda equiparado al consumidor quien no es parte de la relación de consumo, pero queda pegado a esa relación por alguna consecuencia. Por ejemplo, si yo entro a Carrefour a comprar algo y por alguna razón hubo un cortocircuito en el servicio, en lo que es la energía eléctrica, no por cuestiones de Carrefour, sino por una cuestión del prestador del servicio, y resulta ser que me electrocuto, obviamente que va a ser responsable de lo que a mí me sucede la empresa prestadora del servicio, a pesar de que no tuvo ningún contrato conmigo directo, sino que el contrato es con Carrefour, ¿sí? Bueno, pero esto ustedes ya lo vieron, no es nada nuevo lo que les estoy contando. El usuario del servicio público será quien posee un derecho subjetivo, ¿sí? Es decir, la facultad de exigir el cumplimiento, eso es el derecho subjetivo, de usar el servicio público dentro de los límites que imponen las leyes, por eso vimos la característica de regularidad, ¿sí? A fin de satisfacer sus necesidades. Y acá vemos un poquito el esquema de lo que es el orden jurídico que regula lo que es la prestación de servicios públicos y la posición jurídica que va a tener tanto el usuario como el prestador. La norma base, como decíamos hoy, es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el que nos interesa particularmente, pero como ya lo vimos en la primera parte de la materia,
hice hincapié en esta parte en otro tipo de normas. Ustedes saben que la ley 24240 es la que rige, es la ley de defensa del consumidor. En esta ley de defensa del consumidor, el objeto de la ley, para que nació la ley, inclusive antes de la reforma, ustedes esto ya lo vieron, antes de la reforma del 94, para la defensa del consumidor y usuario. Por eso, el principio que rige siempre es el principio de protección del consumidor y del usuario, ¿sí? En caso de duda, las normas siempre se deben interpretar a favor del consumidor y siempre debe prevalecer la norma que sea más favorable al consumidor. ¿Está? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Lo voy pasando medio rápido porque son cosas que ya conocen. Es como que esta parte pueden estar más relajados, digamos. No es tan nuevo como lo anterior. Bueno. ¿Se cortó o nadie me contesta más? Vamos bien, profe, síganos. La retribución de los servicios públicos es el pago del servicio. ¿Quién les parece que es? ¿Quién hace el pago del servicio? Los usuarios. El usuario, exactamente. Usuario. El usuario, ojo ahí, usuario es la palabra clave, les digo, por si tienen que rellenar en blanco. La palabra clave es usuario, ¿sí? Usuario. Es quien paga, es quien realiza el acto de pagar ese servicio. Puede ser a través de una tarifa, puede ser a través de una tasa, puede ser a través de una contribución de mejoras, depende del tipo de servicio del que estemos hablando. ¿Cuáles son los principios constitucionales en relación a las tarifas? El primer principio es el de la proporcionalidad de la tarifa. ¿Qué les parece? ¿La proporcionalidad que tiene, a qué les parece que se refiere? Que sean justas o razonables. Las tarifas deben ser justas y razonables. Justo significa que tiene que ser acorde a los principios jurídicos, ¿sí? Por eso deben ser justas. Y razonables, tiene que haber una paridad entre lo que se pide de tarifa y el servicio que va a darnos el prestatario. Por eso la proporcionalidad tarifaria tiene que ver con que las mismas deben ser, justamente la palabra es proporcionales al servicio que va a recibir el consumidor o el usuario. ¿Está? La quiebra del principio da lugar a que los particulares puedan iniciar una acción judicial. Por ejemplo, acá en la ciudad de Resistencia, cuando asumió el nuevo intendente, hizo un aumento, hizo un aumento de los impuestos inmobiliarios y de las tasas y servicios. Fue un aumento realmente desmedido, además de que el procedimiento, ¿se acuerdan que vimos procedimiento que es un elemento esencial de los actos administrativos? El procedimiento utilizado para el aumento no fue cumplido. Hay un procedimiento para cómo se debe hacer para poder aumentar las tarifas y demás, y no lo cumplieron. Además de que no se cumplió, el aumento fue excesivo. Obviamente que asociaciones, inclusive hay un estudio jurídico acá que se dedicó especialmente a representar a los usuarios, y después un mismo concejal, Volati, ustedes lo pueden googlear si quieren, fue el que inició una acción porque justamente él lo que reclamaba que no fue cumplido el procedimiento para el establecimiento del aumento tarifario, y se impugnó judicialmente, llegó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y el intendente de Resistencia volvió a dictar la resolución acorde a lo que las normas establecen, y redujo algunos de las tasas y servicios, redujo el impuesto inmobiliario más o menos, pero lo que les quiero decir es que la proporcionalidad tarifaria se puede exigir judicialmente, ¿sí? ¿Me entendieron algo? Profe, ¿la razonabilidad también incluye que no sea confiscatoria? Claro que sí. Fue uno de los fundamentos que se utilizó justamente para reclamarle al intendente. Claro. Absolutamente. ¿Sigo?
Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Bueno, y retroactividad tarifaria es un principio que ya el de retroactividad lo súper conocen, implica que cuando se fija una tarifa, la tarifa tiene que regir ex nunc. ¿Qué era ex nunc? ¿Se acuerdan? ¿Para adelante? Sí, para adelante, se va para adelante, ¿sí? La tarifa no puede aplicarse retroactivamente, ¿sí? Es inconstitucional, ¿por qué? Porque no pueden ir contra nuestro patrimonio, además uno adquirió determinado servicio porque se establecía que esa era la tarifa, entonces no se puede aplicar retroactivamente un aumento tarifario. Legalidad tarifaria, el Estado es quien fija las tarifas, aunque el servicio sea prestado directo o indirectamente, ¿sí? En ese último caso interviene el concesionario para la fijación. Igualmente, la determinación de la tarifa, como es un acto que en definitiva va a tener un alcance general, es decir, que se va a extender a todos los usuarios, hay reglamentaciones acorde al servicio de que se trate, que establece cómo va a ser el procedimiento para la fijación de esa tarifa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la reglamentación del servicio de energía eléctrica tiene un procedimiento y tiene no solamente establecido en la ley el procedimiento, sino que se va a tener en cuenta para poder establecer la tarifa, qué rubros se van a tener en cuenta para establecer esa tarifa. Además, se debe dar a publicidad el aumento de la tarifa con tiempo, porque el usuario tiene derecho a conocer y además tiene derecho a poder impugnar justamente por el principio anterior que vimos, ¿no? Acá, por el principio de proporcionalidad tarifaria, el usuario tiene derecho a poder impugnar, es más, también tiene derecho a poder rescindir sin que implique indemnización alguna el servicio. Vamos a ver que intervienen también en el establecimiento de tarifas, algunas asociaciones de usuarios y consumidores, por eso les digo, depende el servicio público de que se trate, y muchas veces se llama también audiencias públicas para poder determinar el precio de las tarifas, ahora lo vemos. En cuanto a la igualdad tarifaria, es como está relacionado con el principio de igualdad de los servicios públicos, donde decimos que es igual para quien está en iguales condiciones, ¿sí? O sea, las tarifas no son iguales para aquellos que están en diferentes circunstancias, son iguales para quienes están en iguales circunstancias, ¿sí? Si un habitante no puede abonar las tarifas estipuladas, no se le puede exigir al prestador que le brinde el servicio, porque vulneraría el derecho del prestador, ¿sí? Pero sí, en cambio, puede pedirle al Estado que subsidie ese servicio y que pague para que la comunidad pueda encontrarse en igualdad de condiciones. Muchas veces el Estado inclusive subsidia para que no suba tanto el precio, entonces el Estado carga con una parte, como sucede por ejemplo con el boleto de colectivo, carga con una parte de ese precio para que todo el costo no sea trasladado al usuario, ¿sí? Las tarifas deben guardar una relación básica de justicia, ahí hablamos, por eso les decía, se relaciona con este principio de proporcionalidad, porque las tarifas deben ser justas y razonables, manteniendo la ecuación de razonabilidad y proporcionalidad entre prestación y precio, ¿sí? Aquí el interés económico tiene que estar en equilibrio con la prestación y la necesidad que va a cubrir ese servicio público. Muy bien. Vamos ahora a los derechos y obligaciones. Esto lo vamos a ver muy rápido porque, como les vengo diciendo, lo han visto muchísimas veces, no es un tema nuevo, ¿sí? El derecho al uso del servicio. ¿Alguna pregunta antes de que siga? No, profe. No, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, derechos y obligaciones, decíamos, derecho al uso del servicio. Ojo acá, que el derecho al uso del servicio no implica que yo use indiscriminadamente y como se me ocurre. Implica también la responsabilidad del uso que yo haga. Porque si yo me subo al colectivo y empiezo a dibujar o a rayar en los asientos, estoy haciendo un daño a una propiedad. Entonces, tiene que ser que ese uso del servicio público sea garantizado por el Estado, pero a la vez sea utilizado en forma responsable por el usuario, ¿sí? La Constitución Nacional, en el artículo 42, le ha reconocido al usuario
ha reconocido al usuario como parte inescindible del uso y del derecho a la información que va a tener el usuario en ese uso. Yo creo que por eso elegí también este dibujo específicamente, porque muchas veces los usuarios no tenemos información de cómo se utilizan los servicios y quienes no tenemos una capacidad o un conocimiento, por ejemplo, en el área, bueno, a mí me pasó muchas veces de ir a un cajero y que la persona que está adelante sea una persona mayor y no, o me pasó a mí, que voy con mi hija que tiene 20, me dice, mamá, tenés que hacer tal cosa. Es importante el derecho a la información de saber cómo se utilizan los servicios para que el servicio en definitiva realmente sea eficiente. Bueno, asimismo, y frente a la característica de continuidad que tienen los servicios, los tribunales han acogido exigencias reparatorias por interrupción o falta del mismo. Esto significa que hay muchos fallos judiciales que obligan a las empresas prestatarias de los servicios a pagar o a compensar a los usuarios por un servicio no prestado. Se interrumpió el servicio, por ejemplo, cortes de luz, por ejemplo, cortes del servicio de comunicaciones, ¿sí? Entonces, una época, no sé si las chicas se acuerdan, que el servicio de teléfono, podíamos estar un mes sin teléfono. Y cuando se pone Ari, ¿me das un...? Cuando se pone en funcionamiento, cuando empieza a aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor y nace los entes reguladores, que ahora lo vemos, gracias. El ente regulador de las telecomunicaciones recibía, la Comisión Nacional de Comunicaciones, recibía tanta cantidad de reclamos que ustedes no tienen ni idea. Y han habido sentencias que fueron icónicas, digamos, en relación a los montos que le tienen que pagar, que tuvieron que pagar de indemnización a los usuarios. Bueno, derecho a la reparación. Los prestadores son responsables, es lo que acabo de explicar. El derecho a la información, que es lo que acabo de explicar. Bueno, acá está, esto tiene que ver con el establecimiento de las tarifas. Derecho a la participación en audiencias públicas es uno de los medios más efectivos de posibilitar el control por parte de los usuarios de la transparencia y publicidad con lo que se va a decidir en relación a ese servicio público. Por eso, no solamente pueden participar asociaciones de consumidores, sino también pueden participar los usuarios de esas audiencias públicas, ¿sí? El decreto 1172 del 2003 es el que aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas y tiene este derecho relación con el derecho a participar y ser representado por asociaciones, usuarios, que lo vimos también en la unidad 4. En las audiencias públicas muchas veces se establecen justamente las tarifas, ¿sí? No están en acuerdo con los usuarios, pero bueno, ponele, dirían mis hijos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, derecho... No, profe. Derecho, ¿me entendieron todo? ¿No me entienden nada? Eso, a ver, sáquenme la duda nomás. A ver, ¿se entiende todo? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Derecho a exigir cortesía. Diligencia, gracias. Claro que en el Meet no me ven, pero yo les estoy haciendo ok con los dedos. Derecho a exigir cortesía, diligencia y corrección en el trato. Sí, esto es importantísimo, el trato digno. Pues muchas veces, como somos usuarios, creen que nos pueden tratar como animales y somos seres humanos que estamos recibiendo un servicio muchas veces que pagamos. Y aunque no lo paguemos, igualmente tenemos derecho a exigir un trato digno, ¿sí? Derecho a la salud, es decir, que los usuarios y consumidores tienen que utilizar los servicios sin que los mismos sean perjudiciales para tanto su integridad física como psicológica, ¿sí? Y un trato equitativo y digno el trato equitativo es justamente por igual servicio, igual tarifa e igual trato, igual contraprestación. El trato digno implica que tengan en cuenta las necesidades reales que tiene esa persona en cuanto ser humano, se tenga en cuenta su intimidad. Por ejemplo, es muy común que en el servicio de salud
una persona la atienden, por ahí la ponen desnuda delante de los médicos, de los residentes y de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque los residentes tienen que aprender. Bueno, pero hay determinada intimidad de ese ser humano que está ahí que tiene que ser respetada, ¿sí? Esto es importante porque esto determina el carácter personal de las deudas tarifarias, es decir, que lo que uno debe por la tarifa que no pagó es una obligación personal. Jamás puede convertirse en una obligación propter rem. Ustedes vieron obligaciones propter rem ya, ¿no es cierto? Son las obligaciones que pesan sobre los bienes, sobre las cosas, y no sobre las personas. Bueno, la jurisprudencia ha establecido el carácter personal de las deudas tarifarias, no el carácter real de las deudas tarifarias. ¿Sí? Son obligaciones personales que asume quien requiere, el titular usuario que requiere el servicio. Bueno, el derecho a la seguridad, también es necesario que el servicio público se brinde sin que implique un peligro para la persona que lo va a utilizar o que pueda ocasionarle un daño a su integridad física o psíquica. La libertad de elección implica que uno tenga esa libertad que tiene relación con el principio de competencia, que tiene relación con el principio de la prohibición de ciertos monopolios. Claro que hay ciertas cosas que están monopolizadas, y recuerden que vimos hoy que lo que es monopolio sí o sí tiene que ser creado por ley del Congreso, quien es en definitiva el que garantiza los derechos de los ciudadanos. La calidad y eficiencia, la calidad y eficiencia es que se preste el servicio como corresponde, de acuerdo con lo que el servicio fue creado, ¿sí? No me sirve, por ejemplo, me tienen que llegar 12 voltios, me llegan 5, no me sirve, sí tengo luz, pero me va a quemar todos los artefactos eléctricos. Y además tengo derecho a la medición en el uso, cosa que muchas veces no sucede, no nos miden el uso, nos ponen tarifas inventadas porque midieron hace 3 meses y quizás justo, bueno, yo tuve varios casos en el estudio jurídico de reclamo justamente por la falta de medición en el uso. En algunos casos he logrado que ese CHEP compense y en otros he tenido que ir a la justicia porque no me han dado bolilla. Bueno, por último, los entes reguladores. Nacen los entes reguladores cuando nace la privatización de los servicios públicos. Como les decía, como la titularidad siempre pertenece al Estado, el Estado tiene que cuidar que ese servicio público sea prestado, no solamente con eficiencia, no solamente acorde a las reglamentaciones de ese servicio, sino también tiene que controlar la parte patrimonial, económica, financiera, justamente que no se estén ganando plata y en vez de reinvertir en el servicio, que ese dinero sea desviado para otros fines o directamente desviado fuera del país. Entonces, la necesidad pública que se satisface justamente con la prestación a través de sujetos privados justifica esa regulación por parte de los entes reguladores. Hay muchos, el ente regulador del gas, de la energía eléctrica, como les decía hoy, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ¿sí? Estos entes tienen poder para dictar normas, ¿sí? Y regular es una de las formas que asume el control. Como decíamos nosotros, siempre el Estado tiene un régimen exorbitante del derecho privado y una de las potestades como titular de ese imperium que tiene es justamente el control sobre los servicios, ¿sí? Cada servicio cuenta con un órgano especializado, como les decía hoy, que ejerce esta policía del servicio. Ahora bien, ¿qué organismo controla a los entes reguladores? Ahí tienen ejemplos de entes reguladores. ¿El Estado, profesor? La Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación puede ser, profe. También a través de la Comisión Revisora de Cuentas, ¿sí? Y la Auditoría General de la Nación. ¿Sí? Como los entes reguladores están dentro de la esfera si bien son autoridades administrativas independientes del Poder Central, pero surgen de la esfera del Poder Central, del Poder Ejecutivo, entonces quienes controlan a estos entes reguladores son la AGN
y la Comisión Permanente Revisora de Cuentas del Congreso. Esto lo van a ver en la clase que viene. No en la clase que viene, sino en la unidad que viene. Muy bien. Terminamos. Voy a dejar de grabar. Profe, la auditoría general y ¿cuál era el otro